Yo he tenido oportunidad de hablar con más de uno de esos ejecutivos petroleros chinos aquí en Venezuela, y ellos no soportan el nivel de corrupción que hay en PDVSA, el nivel de inoperatividad. PDVSA es un socio malo para ellos, un socio que pudo haber sido una maravilla, porque de verdad que PDVSA llegó a ser un fenómeno rarísimo, una empresa estatal muy eficiente. Eso es una cosa muy, muy rara, porque en realidad lo que nosotros heredamos de las transnacionales fueron los mejores sistemas meritocráticos que había en el mundo petrolero. Eso no lo apreciamos así. Bueno, el PDVSA es una empresa indeseable. Eso es más que todo propaganda, créelo. Los chinos ya han pagado muy caro sus errores en financiar proyectos que se han llevado, hayan fusilado a chinos corruptos que habían entrado. Es más, 2 prominentes chinos que estuvieron acá fueron condenados a más de 30 años, allá son severos con los casos de corrupción, a cárcel. Están en la cárcel allá por haber comprobadamente, eso no se supo acá, porque claro, eso es parte de la mafia que está controlando esto, pero ellos allá sí tienen algún tipo de contraloría que es mucho más severa. Por lo tanto, yo tiendo, Víctor, a pensar que hay algo que no está funcionando ahí, y me suena más como una especie de jalón de oreja, y pueden anunciar lo que sea, pero la verdad verdadera es que no hay. Fíjate, ellos vuelven a anunciar esos 5.000 millones. Esos 5.000 millones tienen 2 años anunciándolo. Y no vienen. Pero bueno, vamos a seguir conversando sobre este tema en las próximas secciones. David Morán, hoy, viernes 14 de septiembre, con nosotros en el programa, pero vamos a ir a nuestra segunda sección, el libro del día. El libro del día. Bueno, en nuestra sección El libro del día, hoy tenemos la grata presencia de Marisela Castillo Apitz, una periodista que todo el mundo conoce, con una gran trayectoria en los medios de comunicación social, que acaba de escribir, David, un libro con Daniel Palacios Ibarra. El libro se llama Cuando los medios son noticia. Y claro, es paradójico, tú y yo que le hemos hecho seguimiento a la censura y cómo, digamos, el oficio del periodista es, junto con el del comerciante, de los más peligrosos en Venezuela. La verdad es que los medios deberían ser canales para noticia, no noticia en sí misma. Ahora, bienvenida Marisela, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué quieres transmitir con un libro como este? Víctor, acaba de dar en el clavo, justamente además por el título y por la razón de ser, cuando los medios son noticia. Lamentablemente, pues en el régimen de Hugo Chávez, fuimos viendo cómo las libertades y cómo los ataques y cómo es la censura y cómo las violaciones de los periodistas de sus derechos humanos en el ejercicio de la profesión, pues cada vez fueron aumentando. Los periodistas ni los medios nunca deberíamos ser noticia. Generalmente cuando ocurre, más allá de una buena noticia de que se ganaron algún premio, destacaron por alguna buena investigación, generalmente cuando los periodistas somos noticias porque algo malo está vinculado a eso. Justamente Daniel Palacios y yo pues nos hemos enfocado en dar este pequeño aporte a Venezuela y también a la región, para que además aprendan, y si en algunos otros países se están prendiendo esas alarmas que aquí están reflejadas, pues sepan y tengan ya un ejemplo de lo que puede terminar eso. Quisimos colaborar o rescatar un poco la memoria, queremos ayudar a construir la memoria colectiva de Venezuela, registrando y documentando todas estas agresiones, para que también además las personas puedan entender o acercarse un poco a todo lo que tiene que pasar un periodista en un país como Venezuela para hacer su trabajo. El libro comienza, Víctor y David, con una autorreflexión de la Venezuela que teníamos en 1998 y cómo fueron la conducta de algunos dueños de medios de comunicación con la candidatura de Hugo Chávez. Entonces, partiendo de esa autorreflexión propia que nos tenemos que hacer para nuevamente aprender de los errores del pasado y poder caminar hacia un futuro donde no volvamos a pisar las mismas conchas de mango, los mismos errores. Partimos de ahí y luego comenzamos entonces ya con diferentes capítulos, como por ejemplo está Marta Colomina, quien narra y nos describe cómo, yendo a Televen, a su trabajo, le intentaron quemar viva, cómo un grupo le intercepta, le daban golpes al carro con una bombona de gasolina,
Cuando iban a prender el fósforo, Víctor, la persona que la estaba atacando no lo prendió porque se dio cuenta que en el forcejeo también él tenía gasolina y que si prendía ese fósforo entraba en candela el carro y entraba en candela él también. César Miguel Rondón, por ejemplo, cuenta por qué salió de Televen. Él dice claramente, salí por razones políticas. El primer capítulo del libro, por ejemplo, es el 11 de abril, pero visto desde la mirada de los periodistas. Siempre hemos tenido un acercamiento a todos los hechos del 11 de abril de, bueno, los muertos, Puente Llaguno, los pistoleros, la actuación de la Policía Metropolitana, si se activó o no se activó el Plan Ávila. Pero, ¿qué fue lo que vivieron los reporteros en calle, cubriendo, por cierto, el asesinato de un trabajador de la prensa como fue Jorge de Tortosa, que un francotirador le disparó en la cabeza? Todas esas vivencias, todas esas dimensiones las tenemos recogidas. Por ejemplo, hay detalles que por lo menos yo no lo sabía. Johan Merchan, que era reportero de Televen para esa época, cuenta como un alto funcionario del gobierno, que por cierto, ahorita tuvo un impasse con Nicolás Maduro, pues llegó en armas el 13 de abril y dijo, aquí vamos al aire ya. Y los secuestró a todos en armas. Y así fue como ellos pudieron retomar por la fuerza la señal de Televen, el gobierno. Y así pues se van diferentes capítulos, uno tras otro, pues siempre con un protagonista. En total fueron 63 fuentes consultadas de periodistas venezolanos y extranjeros, 5 años de investigación. Bueno, justamente yo lo comentaba hace poco, nos fue difícil, imagínate, coordinar 63 agendas, ¿no? 63, por ejemplo, Patricia Poleo desde el exilio nos contó cómo en el año 2004 la acusaron de ser la autora intelectual del asesinato de Danilo Anderson, y ella cuenta lo difícil que fue para ella como periodista denunciar y que le creyeran lo que le estaba pasando, porque, bueno, Venezuela no ha llegado a lo que somos ahorita en un día, o sea, ha sido un proceso paulatino. Y en ese momento, en el año 2004, pues la cuestión no estaba tan fuerte como puede estar ahorita. Y ella, siendo una de las primeras a la que estaban arremetiendo, acusándoles de un asesinato pues que no cometió, ella dice, a mí nadie me creía, a mí nadie me paraba, a mí me tildaban de radical. Personas, incluso los mismos colegas, juzgaron y criticaron que me había tenido que ir al exilio. Y ahora esos mismos periodistas que en un momento me estaban criticando, ahorita están en la misma posición que yo. Pero en ese momento, pues a mí nadie me creía. Y así se va pues todo el libro, justamente, bueno, con la intención de poder ayudar a construir memoria colectiva, que creo que además nos hace tanta falta, porque somos un país en el que pasa de todo a cada día, que va tapando lo que acabamos de pasar. Entonces, bueno, ese básicamente es el valor pues que humildemente nosotros, tanto Daniel como yo, le vemos al libro. Y estamos muy contentos porque además ya Amazon, les estaba comentando antes de salir al aire que lo editamos por Amazon, está a la venta en Amazon, y el bautizo es este sábado, 16 de septiembre a las 2:30 en Cálatos, en Los Galpones. Y ese es como nuestro pequeño también acto de resistencia. La verdad es que los números no dan, no es rentable tener un libro aquí en Venezuela, es nuestra contribución además de habernos traído desde afuera una cantidad importante de ejemplares para que estén aquí a la venta. Lo pusimos a un precio lo más bajo posible, dentro de lo que la librería también nos permitió, porque la verdad es que todo estaba dado para simplemente tener una venta online, que los venezolanos o quienes estuvieran interesados en el mundo lo quisieran comprar, pero hasta eso es nuestro pequeño acto de resistencia, de poderlo bautizar acá el libro y ponerlo a disposición de los venezolanos que sigan en Venezuela. Ahora, Marisela, ¿se puede ser periodista con miedo? Porque el otro día venía en mi carro y decía, bueno, este es un país muy raro, este es un país, digamos, que con las principales anclas en el exterior, simulando o tratando de parecer como que están aquí y compartir la cotidianidad. Y por supuesto, totalmente justificable, probablemente en estos casos, en esta historia de vida, tú lo planteas las razones, pero parte de la trama de la verdad a veces se pierde en términos de autocensura. Bueno, lo que le pasó a Nelson Bocaranda, le quitan el pasaporte, Alberto Rabel está afuera, David Morán se presenta todas las semanas. ¿Qué sobreesfuerzo hay que hacer para transmitir la verdad? O sea, a ver, yo creo que el miedo y más allá de si eres periodista o no, pues yo creo que los tiempos son tan oscuros los que estamos viviendo en Venezuela, pues que cada quien tiene su cuota de miedo. Nosotros, Daniel y yo, tenemos nuestra cuota de miedo en este pequeño acto de resistencia de presentar este libro. Pero bueno, el tema está en la habilidad o no que cada quien tenga de poder enfrentar sus propios miedos. Hay unas escalas más o menos altas de ese miedo que cada quien tenga,
Pero ejercer el periodismo en Venezuela, la verdad es que cada vez es más difícil, cada vez es más difícil. En el libro no solamente planteamos también temas de censura, sino también de autocensura, y eso hay que decirlo. O sea, los periodistas ahí tenemos también nuestra propia cuota de responsabilidad, que además tiene muchas explicaciones, no es de la nada ni tampoco es de gratis. Pero bueno, si me preguntas a mí, yo he estado unos meses afuera y me han hecho ofrecimientos de tener espacios acá en Venezuela, y a nivel personal pues he dicho que no. O sea, no me siento como no me sentiría tan honesta y tan transparente con la audiencia que tendría de compartir otra realidad intentando hacerme ver que estoy acá. Pero eso es algo súper personal. Así es. Marisela Castillo Apitz, Cuando los medios son noticia, lo puedes buscar en Amazon. Gracias. Aquí en Venezuela. Cálatos. En la librería Cálatos. La vas a bautizar el día. El domingo están invitados David y tú, Víctor, y también Bururu, que nos está escuchando. El domingo 16 de septiembre, a las 2:30 de la tarde, en Cálatos, que eso queda ahí en los chorros, en los galpones. Los galpones. Bueno, luce muy interesante. Te deseo el mejor de los éxitos. Es bello. Pareciera ahí te extraes, porque además es bellísimo los jardines. Te deseo todo. el mejor de los éxitos y te agradezco muchísimo que contribuyas a la memoria histórica de estos tiempos tan oscuros. Gracias. Y nosotros, agradeciéndole a Marisela Castillo, vamos al corte. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia, política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, fija posición en Colombia sobre la situación de migrantes venezolanos. Repatriaciones por decenas, cuando los exiliados forzosos del país son millones, definitivamente es un acto inmoral. Y es un acto inmoral que trata de perpetuar una mentira que ya no pueden ocultar. La crisis migratoria venezolana es una crisis absolutamente inmoral, porque marca la indolencia de un gobierno, marca las mentiras de un gobierno, del gobierno venezolano, a la hora de tratar de abordar las necesidades de su gente y de su pueblo. La crisis migratoria venezolana se resuelve con democracia en el país. Esa es una necesidad que debemos tener muy claras. De lo contrario, el régimen nos seguirá mintiendo, seguirá diciendo que no existe esa tal crisis. Usted lo escuchó por RCR. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @CaucheraSanLuis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Montaña, playa, piscina, esponjosa, blanca, amarilla, azul. Es difícil escoger dónde ir, pero no lo es decidir qué toalla llevarte. Con Ama de Casa no solo hay variedad de colores, sino que además hay todo un mundo de texturas que sirven para cada uso y para cada gusto. Ligeras y pequeñas para el bolso de gimnasio o enormes y gruesas para que tu espacio en la playa no sea invadido por nadie más. Estas vacaciones, ponte en modo vacaacción. Con Ama de Casa, toca, siente, vive. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter en @RCR750. Porque lo bueno une. La verdad es que volvemos luego de haber oído a Marisela con su libro Cuando los medios son noticia. Y bueno, hay tanto por replantearse en este país, David. Pero nosotros estábamos hablando de petróleo, de las relaciones con China. Por cierto, yo tuve oportunidad de hablar con una persona que fue ministro del presidente Chávez, que acompañó al presidente Chávez alguna vez a la gira a China, y él contaba off the record
que, como tú lo planteabas, el presidente chino regañó a Hugo Chávez como si fuese, digamos, un colono, pues, ¿no? Un cachorro. Un cachorro. O sea, un cachorro de ese imperio. Así es. Y yo no tengo duda de que es mucho lo que se juega una economía como la China, que tiene intereses globales, que acaba de decidir una inversión de 70 mil millones de dólares, poco más, poco menos, para hacer un tren que cruce de este a oeste todo el continente africano por el cuerno de África, y que por supuesto pueden también darse el derecho de prescindir de cachorros defectuosos, ¿no? De aquellos que no lo hacen tan bien, porque ellos también, me imagino, no tienen plata para perder. Y es que ellos lo han venido haciendo, ellos han venido afinando, ellos comenzaron, digamos, una política de financiamiento para sus empresas. Sus Odebrecht, vamos a decirlo así, porque hay muchas Odebrecht chinas, la China Railroad, la tal, que todas estuvieron aquí presentes. Bueno, todas salieron con las tablas en la cabeza. Ahí tenemos ese monumento horrible a la corrupción, que es esa culebra larguísima que cubre toda la autopista regional del centro, que no es un elefante blanco, una culebra blanca de un proyecto fastuoso de trenes que iban a hacer los chinos y se fueron. Porque se agotaron los recursos, no aumentaron más recursos y no lo van a venir más recursos. Ellos han ido afinando el ojo en eso. Y lo que están haciendo es yéndose más hacia Europa, a lugares, algunas empresas han ido ganando en competitividad y ellos han ido más bien adquiriendo terceras empresas, y queda algo de África, algo en Asia y algo aquí en América para, digamos, obras de infraestructura. Pero te pongo un ejemplo, Pirelli, que la compró Chem China, que es una empresa petroquímica enorme china, compró Pirelli por 7,000 y pico de millones de dólares. Es una inversión importante, pero con eso buscan dar como un salto tecnológico, garantizar tecnología para después aplicar a sus mercados internos. Porque China tiene un problema, que China es un país sumamente desigual. En China hay muchísima pobreza, y ellos, para poder evitar, porque naturalmente ellos tienen presiones secesionistas internas. Hay manchas muy ricas chinas, cantones, como lo llaman ellos, y luego zonas que viven todavía en el siglo XVIII. Entonces ellos necesitan precisamente llevar hacia lo adentro, elevar el nivel de compra, y eso significa a su vez cambiar un poco su política, que había sido de competitividad en las exportaciones, a través de una manipulación del tipo de cambio, a tratar de estabilizar, elevar el nivel de consumo interno y el ahorro interno también. Sí, es que a diferencia de lo que cree un socialismo trasnochado, el interés de China son los chinos. Total. Okay, ellos tienen que velar por miles de millones de chinos. Leía recientemente en un Twitter de un economista norteamericano que ha incrementado la desigualdad en la misma medida en que han salido chinos de la pobreza por toneladas, y que por lo tanto esa experiencia socialista es le da en la madre, desmiente esa lógica de la igualdad que es tan propia de ellos y tan valiosa para ellos. Sí, el Gini. El índice de Gini. Pero es que toda sociedad tiene que ser desigual. O sea, lo que era una quimera era pretender convertir en iguales a los que somos naturalmente desiguales. Y yo creo que los chinos ya abandonaron eso. Esa locura de la igualdad fue lo que causó esa gran hambruna ya con ese loco, no tengo otro término de llamarlo, que fue Mao. Una locura. Y bueno, y China va a empezar a tener que mirar mucho a lo interno. Por eso insisto, China tiene que dar el gran viraje, va a ser que se miren ellos el ombligo, porque no solamente esa desigualdad va contra, digamos, unos 80 años de discurso oficialista, sino que va a atentar contra la propia unidad geográfica china, porque va a haber muchos, y al haber esas presiones también segregacionistas chinas, separatistas chinas, perdón, también le va a ir de frente contra la hegemonía del partido político en el poder, que si bien tiene los 30 mayores billonarios chinos, están en el poliburó del partido, porque es una lógica de acumular todo el poder económico y el poder político en unas pocas manos.
también van a tener retadores políticos en esas regiones. Claro, y se desgastan estos partidos comunistas en combatir lo que no pueden combatir, que es la corrupción, allá lo fusilan, sí. Y el que es la libertad. Entonces ellos invierten muchísimo tiempo en cerrar las redes sociales, eliminarlas, limitarlas, pero por otra parte ese es un gran incentivo para que las redes sociales innoven, ¿no? Sí, como y no sean demasiado eficientes en eso. Ahora, David, tú has tenido también mucha experiencia en valoración de empresas públicas. PDVSA, Marco Rubio dice que el PDVSA se ha convertido en un esquema de lavado de dinero sucio. O sea, al principio a mí me da mucho temor una PDVSA que repartía casas, porque no hay empresa que pierda el foco y no quiebre. Pero esta perdió el foco de verdad, porque se convirtió en el desaguadero de cualquier interés, perdió las fronteras organizacionales, perdió la misión, se convirtió en otra cosa. Eso es rescatable, porque yo creo que a los venezolanos hay que hablarle con la verdad. ¿Qué vamos a hacer con la PDVSA en la transición que viene? Es que ni siquiera liquidarla, porque ni siquiera venderla, porque ya no vale nada. Esa no tiene ningún valor. Tienen valor las reservas que están adentro de Venezuela, pero PDVSA es una empresa que no tiene desarrollo tecnológico, no tiene gerencia, que es lo más valioso, digamos, de una empresa, las formas de hacer las cosas y de hacerlas eficientes. Eso lo perdió. No tiene cultura organizacional, se perdió. No tiene cultura de rendición de cuentas, se perdió. Y los activos están sumamente deteriorados. Si yo tuviera el poder de hacer algo con PDVSA, yo haría un programa de intercambio de deuda de PDVSA por inversión. Es decir, tráigame papel de deuda y, bueno, cómprame esta refinería que tiene aquí. Con eso bajo mi deuda y con eso busco que las personas inviertan el dinero en Venezuela. Eso es la lógica de un shock de oferta. Yo ahí tengo mucha diferencia con muchos economistas que van más en el modelo keynesiano y dicen, no, nosotros tenemos que tener alguna cantidad de dinero a través del Fondo Monetario, que no dudo que hay que ir a todos ellos, pero no en las cantidades que ellos dicen, porque el Venezuela en su diseño de recuperación tiene que proponer a un shock de oferta. Un shock de oferta significa que, voy a ir con el caso petrolero, que vengan cientos de empresas y personas dispuestas a meter sus divisas aquí en Venezuela a cambio de en el negocio petrolero. Eso significa que yo voy a crear trabajos estables, voy a aligerar el control de cambio, voy a tender a estabilizarlo, voy a crear flujos de exportación constantes. Es decir, tú creas todo un circuito porque el problema que tú tienes fundamental en Venezuela es que perdió la mitad del tamaño de la economía en los últimos 6 años. Nunca un país había perdido tal tamaño. Es decir, es como si te quitaran una pierna, un brazo y media cabeza. Entonces, tú lo que buscas con el shock de oferta es precisamente regenerar esos miembros que se te han perdido. Y es posible hacerlo, es posible. Otra lógica que yo tengo es que nos va a costar mucho recuperar los mercados petroleros de exportación que ya perdimos. Estados Unidos acaba de convertirse en el primer productor mundial de crudo, desplazando a Rusia y Arabia Saudita. Es decir, lo que está haciendo Estados Unidos, lo que hizo Brasil aquí, lo que pretende hacer México allá, Noruega por allá, es decir, hay unos desarrollos tecnológicos donde está saliendo petróleo suficientemente bueno que nos pone a competir en una condición muy difícil a nuestro petróleo pesado. En el mercado de exportación, ojo, pero en el mercado local sí. Entonces, la lógica del shock de oferta no es que Venezuela exporte 2 o 3 o 4 millones de barriles, no, es que Venezuela consuma 2 o 3 o 4 millones de barriles con industria aquí instalada en Venezuela, porque además como país tenemos una ventaja. Venezuela tiene el 70% de su superficie declarada. Bueno, el David, no te vayas del argumento, pero nosotros tenemos que hacer un corte. Un momento, a mí me parece importantísimo que sigamos discutiendo las opciones al momento de la transición, porque unas no tienen el mismo valor que la otra. Pero nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado.
solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Concecomercio afirma que el 40% de los negocios están cerrados por efecto de las nuevas medidas económicas del gobierno. Félix Gerardo Arellano, internacionalista y profesor universitario, calificó de histórica la actuación que ha tenido el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para buscar salidas a la crisis que se vive en nuestro país. La tradición que teníamos de la OEA es una institución de muchos años, y los secretarios se caracterizaban por el silencio, por la enorme prudencia, por evitar siempre tocar los temas muy sensibles, porque eso habría diferencias en el marco de la OEA, y todos jugaban a la reelección. En consecuencia, en el primer periodo tendían a ser mudos, y en el segundo emitían alguna opinión porque ya no se podía una tercera reelección. Lo vimos clarísimamente en Insulza. Un gran silencio en la primera fase, una vez reelecto, tuvo 2 o 3 comentarios sobre gobiernos autoritarios o sobre violación de los derechos humanos. Bueno, ya no había más reelección, tampoco logró un prestigio dentro de Chile, porque quedó como un individuo acomodaticio, sin mayor personalidad ni fortaleza política. Almagro ha hecho todo lo contrario. Almagro no le ha importado que no va a haber reelección y ha defendido los conceptos fundamentales de la OEA, que son 2 fundamentalmente los grandes pilares de la OEA, y ha quedado clarísimamente demostrado en este periodo. Los derechos humanos, y ahí tiene una institucionalidad valiosa, eficiente, la cuestionan los autoritarios, pero la señora Piedad Córdoba, si la entrevistara, tendría que hablar muy bien de la Comisión de Derechos Humanos porque le dio la razón en un conflicto con el gobierno colombiano. El SAIME mantendrá aranceles calculados con unidad tributaria de junio. En internacionales, sismo de magnitud 5.8 se registró este viernes en el sur de Perú. Y en los deportes, en Estados Unidos, el ex Grande Liga venezolano Omar Vizquel fue designado Manager del Año de la Carolina League. Tenemos un servicio público, se solicita con carácter de urgencia somatropina en ampollas de 10 miligramos y acetato de leuprolide en ampollas de 11,5 miligramos. Quien pueda colaborar puede llamar a Nelibel Meñén al 0412-012-0418, 11:33. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter en @RCR750, porque lo bueno une. Bueno, volvemos. Aquí se habla libertad. Hoy viernes 14 de septiembre con la grata y formativa presencia de David Morán. David, hay un problema, porque si bien es cierto que los grandes consensos están planteados,
a la hora de la chiquita, nosotros podemos volver a equivocarnos. Este es un país lleno de empresas públicas y con una mentalidad patrimonialista que nos puede hacer mucho daño porque nos puede hacer perder muchísimo dinero. Cuando tú hablas del shock de oferta, hablas de que hay que desmontar el Estado patrimonialista, de que hay que desentenderse de las empresas del Estado, que son 500 y tantas, que hay que rápidamente activar la oferta porque es un problema de hambre y de atractivo de inversiones. Pero, a ver, ¿por dónde comenzamos? Yo me imagino, bueno, ¿qué hacemos con el proyecto estatista clásico de Puerto Ordaz y sus empresas básicas? ¿Qué hacemos con el arco minero? ¿Qué hacemos con los cerros de coque que se acumulan en Puerto La Cruz? ¿Qué hacemos con los déficits de electricidad, de transmisión eléctrica que tenemos en este momento? ¿Cómo respondemos rápidamente? Bueno, hay dos áreas. Bueno, quería terminar lo anterior. Yo decía que Venezuela tiene el 70% de su superficie en bajo régimen especiales, lo que llaman las ABRAE, entre parques nacionales, zonas restringidas. Es decir, el país tiene una bajísima huella de carbono, muy, muy baja. Venezuela, dentro de todos estos protocolos mundiales de conservación del ambiente, puede consumir todavía muchísima energía acá. Venezuela es un país que subutiliza energía. La idea es llevar eso, el consumo de energía en el país, a un término competitivo, un término multiplicarlo por 4, 5, 6, 7 o 10 veces el consumo energético que tenemos actual, porque somos muy competitivos en eso. En cuanto al cementerio o esos parques jurásicos que hay ahí, lo verdadero dinosaurio es pretender que la posición del Estado es estratégica. Ese término estratégico es ridículo. Lo estratégico es la mentalidad y la capacidad de emprendimiento que tenga el pueblo. Eso es lo estratégico. Lo estratégico es que el pueblo esté sano, que esté contento, que esté feliz, que esté en paz. Materiales estratégicos, industria estratégica, es un concepto del siglo XVIII. Aquí hay áreas muy interesantes. El primer área es el de las telecomunicaciones. Eso es un sector que puede crecer muy vigorosamente, 2 dígitos durante varios años, 15, 20 años. Ahora, ¿ese crecimiento de las telecomunicaciones es compatible con unos sistemas de regulación y censura tan brutales? No, es que la gran labor es devolver lo que los anglosajones llaman the rule of law, que es decir, el estado del derecho. Tú tienes que desmontar todo lo que vaya contra los dos principios básicos de un país competitivo, que tenga una democracia liberal con mercados lo más libre posible. Cosas como el Estado tiene la responsabilidad otra vez para darle un poco más de eficiencia a los mercados, a volver a publicar las cifras oficiales. Uno de los insumos fundamentales de los mercados es la información, y aquí lo ocultan para hacerlo más ineficiente. No, yo digo de desmontar todo eso y refundar los mercados. Tú tienes una gran oportunidad en el sector y además, ojo, en igualdad de condiciones, porque tú no puedes sacrificar en la lógica de proteger al venezolano, tú no puedes sacrificar su derecho a tener el mejor producto, sea de donde sea, porque esté hecho en Venezuela o esté hecho afuera. El que quiera producir aquí va a competir en condiciones con los productos hechos afuera. No porque lo haga una persona aquí, nosotros nos tenemos que calar un producto peor. Entonces, abrir la competencia en el sector telecomunicaciones, tenemos un déficit, estamos sumamente atrasados con respecto a ello. Es un área. El otro es una privatización total de servicio eléctrico. O sea, el Maracaibo jamás, pero nunca hubiera estado como en esta situación de déficit eléctrico que tiene ahorita, de apagón, de ciudad sitiada, ciudad destruida, si el sistema de servicio eléctrico hubiese sido privado. No hay manera. Y no habría manera, además, de que el que presta un servicio y cause ese daño a los artefactos no respondiera por el daño que está pasando. Solamente eso es posible en una empresa estatal como Corpoelec, con un presidente como el que tiene Corpoelec, como un presidente que tiene Venezuela. Entonces, ahí tienes dos áreas que atraerían muchísimo capital y que tendrían una incidencia inmediata en la mejoría de la calidad de vida de las personas. Luego yo privatizaría los nodos fundamentales del bombeo y de la distribución de agua en Venezuela, que no son los manantiales, no son los sitios donde están, sino las zonas de bombeo, los puntos. Eso la industria, sí, la eso se privatiza.
igual que privatizaría la potabilización, las plantas de potabilización del agua. Hay un discurso socialista ramplón internacional de que el agua no puede estar en manos de los privados. Entonces, eso es lo que conduce, en manos de Dios va a estar. lo que conduce es que nosotros compramos botellas de agua privadas para poder tomar agua, y lo que manda el Estado por las tuberías es algo absolutamente intratable. Por cierto, que tengo la anécdota reciente de un amigo mío, Sebastián Cova, el hijo de Antonio Cova Maduro, que fue a Medellín y hizo un podcast de estos, por Instagram, diciendo, oye, qué maravilla, aquí en Medellín la gente toma agua del tubo. En Venezuela uno toma agua del tubo y se mata. ¿Cómo no? suicida. Se muere inmediatamente. Entonces, claro, esa ridiculez de que tiene que estar en manos del Estado porque el Estado garantiza, y esas propagandas ridículas donde hay un niño muriéndose de sed porque entonces hay un capitalista malvado que le quiere vender el agua, eso al final, por la vía de los hechos, es una gran charada. Eso no funciona así. Es una gran mentira. O sea, yo les pregunto a esos, yo cuando oigo los programas de BTV, que veo que van esos camarados y camaradas con esos trajes, esas camisas, esas chaquetas, y ¿a quién les han comprado esas cosas? Porque ¿se los cosieron ellos? No. O sea, toda la provisión de bienes y servicios lo produce el deseo de alguien, el doliente. Y la forma que se han organizado los mercados, que más el mecanismo de comunicación y de convivencia entre los humanos, no hay otro. Tiene 5.000 años perfeccionándose. Entonces, pretender tu buena intención o mala intención, tu alta intención o tu ancha intención, que puede alterar eso, es estúpido, es ridículo. Tiene que haber dolientes y responsables. Esta persona es responsable y cobra por un servicio. Ahorita uno no tiene a quien reclamarle el agua. Tengo yo, por ejemplo, 2 años sin teléfono de CanTV y no tengo a quien reclamarle, lo pago como si existiera. No, pero te roban. No existe. O sea, te cobran una tarifa y te dicen tú puedes subir 3 megas y puedes bajar yo no sé cuántos megas. Y cuando tú mides eso, te están cobrando un servicio que no te dan, que apenas te están dando el 10 o el 15% de las prestaciones que dicen que te iban a dar. Yo en eso, yo creo que eso está muy superado en todos los lugares del mundo. Aquí hay un socialismo trasnochado. Cuando nosotros hablamos de los consensos sociales, eso está superado. Total. Por la vía de los hechos. El venezolano además es un gran privatizador de las relaciones públicas, sí. Porque digamos, es lo que dicen, le buscan la vuelta. Bueno, hay que darle la vuelta de una vez. Entonces tú decías que todo el sistema de suministro de agua, que digamos requiere esfuerzo industrial, innovación tecnológica, calidad y atención al cliente, es privado. ¿En qué otra ventaja? Voy a seguir en el mundo energético. Venezuela tiene muchas, sobre todo una gran ventaja, pero es bastante más lento su desarrollo, es el logístico. O sea, Venezuela debe convertirse, por su posición geográfica, en el hub logístico norte-sur. O sea, tiene unas condiciones fantásticas. Y yo haría con Colombia un proyecto, proveer esa energía allá. Bueno, ahí hay gas, ¿no? Sí, pero no, digo energía eléctrica. Eso es una maravilla que hay ahí. Luego, en la parte de agricultura, nosotros tenemos un promedio de irradiación solar envidiable. Lo que no tenemos son técnicas agroindustriales apropiadas. Aquí con el uso de mejoramientos de semillas, de técnicas de siembra, de manejo de viveros, nosotros podemos crear un encadenamiento espectacular en la producción de alimentos, a pesar de que no tenemos las mejores tierras, pero no es necesario si tenemos una adecuada extensión agrícola. Venezuela puede ser superavitaria, eso sí puede ser en el término de 2-3 años, si adecuadamente se diseña y se liberan esos mercados, pudiéramos inclusive estar ya exportando, volver a exportar arroz, volver a exportar maíz, podemos volver a tener mucha competitividad. Lo que se busca con un shock de oferta, Víctor, en realidad no es que tú llegues a recuperar el PIB de Venezuela en tanto tiempo. En realidad es irrelevante. Lo que es que cambias las expectativas de lo que aquí vivimos en muy corto plazo. Y al cambiar las expectativas en muy corto plazo, inmediatamente se estimula un encadenamiento de optimismo, de inversiones, de emprendimiento, que supera, digamos, lo que un planificador pudiera estar Ahora, David, pensando. Obviamente
todo esto que es posible, que es de elaboración e instrumentación rápida, que además debe estar en el centro de los objetivos de los venezolanos porque hay que luchar contra esta desesperanza que nos está matando, tiene, digamos, como eje central o transversal que recorre todos estos proyectos, que el Estado venezolano se dedique a recuperar la soberanía de su territorio y garantice la seguridad ciudadana. ¿Cuánta dificultad le ves tú a eso? Porque realmente en este momento estamos, bueno, en la peor condición, con un país balcanizado en donde el Estado venezolano no ejerce la soberanía, sino que la comparte o la delegó por la vía de los hechos con las peores expresiones de la delincuencia organizada. Sí, bueno, ¿en cuánto tiempo podemos recuperar esto? Bueno, es un trabajo administrativo. El diseño yo creo que está relativamente claro. Vamos a comenzar por la Fuerza Armada. Las Fuerzas Armadas estarían encantadísimas de volver a ser unas Fuerzas Armadas profesionales. Hay que reconceptualizarlas en el esquema de que se dediquen y que eleven por muchas veces el nivel de capacidad de defensa o de ofensiva que tiene ahorita. Los generales y los almirantes se han terminado siendo simples administradores del socialismo, son caporales del socialismo. Hay que volverles a devolver su figura de estrategas y ejecutores de acciones ofensivas y defensivas en el ámbito militar. Con eso, eso puede llevar un par de años, digamos, terminar de reestructurar eso, aunque el diseño está. Eso tendría un apoyo interno fabuloso, porque eso además significaría no solamente reorientar la doctrina que tienen ahorita, sino que llevaría un proceso de mejoramiento del personal militar, inclusive con sus sueldos. Tú no puedes tener una Fuerza Armada que pretenda que inclusive pueda arriesgar su vida ganando 10, 12, 15 dólares. Los generales de 100 dólares. Generales ni siquiera, son generales de 30 dólares. Generales de 30 dólares es una cosa que es lo verdaderamente ridícula. Igual es en la parte petrolera. Tú vas a liquidar a PDVSA y sustituirlo por un ente administrador especializado. Tú puedes permitir aquí que las empresas privadas paguen lo que puedan pagar. Te pongo un ejemplo. PDVSA, si bien no era la que mejor pagaba en el año 99 de las petroleras, el salario era relativamente competitivo. Bueno, un obrero en PDVSA ganaba el equivalente a 560 dólares mensuales, más comisariato. El comisariato daba para comer él y la familia y la tía y todo el mundo. Hoy ese obrero gana 10 dólares. Y es imposible pensar que en socialismo van a seguir, porque no es que el Estado produce. ¿Qué le importa al Estado y qué le importa que produzca si ganas 10 dólares? O sea, estas son es un razonamiento psicodélico, un razonamiento loco. Alucinógeno pensar que una persona puede estar contenta de ganar 10 dólares cuando en una empresa privada ese mismo trabajo en mejores condiciones laborales iba a ganar 500 Ahora, David, dólares. Vamos un momento al corte y al regreso yo quiero invitarte a que tú digas qué puede hacer la gente para lograr el quiebre que es necesario para comenzar a construir la Venezuela que todos queremos. Vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Caesport ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caesport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. Caesport está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. Usted lo escuchó por RCR. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, fija posición en Colombia sobre la situación de migrantes venezolanos. Repatriaciones por decenas, cuando los exiliados forzosos del país son millones, definitivamente es un acto inmoral. Y es un acto inmoral que trata de perpetuar una mentira que ya no pueden ocultar. La crisis migratoria venezolana es una crisis absolutamente inmoral, porque marca la indolencia de un gobierno, marca las mentiras de un gobierno, del gobierno venezolano,
a la hora de tratar de abordar las necesidades de su gente y de su pueblo. La crisis migratoria venezolana se resuelve con democracia en el país. Esa es una necesidad que debemos tener muy claras. De lo contrario, el régimen nos seguirá mintiendo, seguirá diciendo que no existe esa tal crisis. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Te gusta disfrutar de un buen coco? En una rica cocada, agua, helado o galleta. Acércate a Coco Factory en Valencia, La Victoria, Los Teques, La Rosaleda, Santa Mónica y ahora en Colinas de Bellomonte, al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. No hay paraíso. En estos días que quieres aprovechar el sol y darte un chapuzón, hazlo y sécate con las toallas de ama de casa y disfruta de tus vacaciones. Tenemos toda una gama de toallas para que toda la familia y tú gocen estando en la playa o la piscina. Toda una variedad de colores y texturas esperan por ti. Escoge tus toallas a través de nuestra tienda online amadecasa.com o visita nuestras tiendas autorizadas. Ama de Casa, toca, siente, vive. Les habla María Teresa Belandria. Venezuela y el mundo es un nuevo espacio en RCR 750M. Junto a Thaís Peñalver analizaremos lo que sucede más allá de las fronteras de nuestro país. La globalización, las fronteras, la economía, el petróleo, todo aquello que ocurriendo fuera de nuestro país tiene un impacto no solamente en la política internacional, sino en la política interna. Los invitamos a escucharnos todos los jueves entre las 12:15 y la 1 de la tarde por RCR 750 AM. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter en @RCR750, porque lo bueno une. Bueno, ya para la última sección de cierre de nuestro programa, la verdad es que hemos pasado revista por ese país que nosotros podemos tener si hacemos lo debido. Ahora, la gente se siente como muy distante a veces de todo ese sueño y aun queriendo participar no sabe cómo. Entonces yo te pregunto, el ciudadano común que nos está oyendo, ¿cuál es la actitud que debe asumir a partir de este momento para llegar a liberarnos de este yugo y a tener un país mucho más decente y muchísimo más rico en circunstancias positivas? Sí, fíjate. Al venezolano no se le puede hablar en abstracto, porque el hablar del venezolano cada uno interpreta cuál es su venezolanidad. La venezolanidad del maracucho hoy es muy diferente a la que puede tener el que vive en Puerto Ordaz o el que está viviendo en Cumaná. La venezolanidad se debe referir a su entorno inmediato. Y ahí es donde el venezolano tiene todo por hacer. En el sentido de que no el locus de control, lo que los psiquiatras llaman el locus de control, es el dominio que él percibe que él puede tener sobre sus acciones. Él tiene que saber lo que está en sus manos. No puede esperar que haya líderes mágicos. Los líderes ayudan, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, primero ayúdate tú para yo poderte ayudar. Ellos tienen que tratar de incidir de manera inmediata en su entorno. Y que tienen además el deseo de que los hijos que se le fueron, porque ese es el gran desgarramiento que tiene el país, vuelvan de nuevo a Venezuela. Si eso, además, los líderes políticos, los líderes sociales de más alto alcance comprenden esa realidad, ese proceso que se da desde la casa, desde las esquinas, desde el condominio del edificio, se va a expandir para toda Venezuela como un polvorín. Bueno, yo creo eso. Decía San Agustín, haz como si todas las cosas dependieran de Dios, trabaja como si todas las cosas dependieran de ti. Y para seguir en esta onda religiosa, yo estoy absolutamente convencido que debemos cambiar el punto de vista. Este régimen está más débil de lo que imaginamos y nosotros tenemos más miedo del que debemos. Y si nosotros invertimos eso y nos damos cuenta de la debilidad de ellos y de nuestra valentía inmanente, las cosas van a cambiar rápidamente. Muchísimas gracias a David Morán. Hemos tenido un viernes
viernes excelente de análisis. Este país es posible cambiarlo, no caigamos en la desesperanza. Y bueno, hasta aquí se habló Libertad, hoy viernes 14 de septiembre, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Vilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga, en la conducción, quien les habló Víctor Maldonado. Nos vemos el próximo lunes. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.